tumores muy frecuentes que estoy segura lo conocen. Al menos la gran mayoría, el 90% de las imágenes que vean en el slide, ustedes conocen estas neoplasias. Quizás no sepan exclusivamente su nombre clínico, ¿verdad? Y también van a conocer las características histopatológicas. Todos estos tumores son frecuentes, por eso es que les digo que estoy segura que lo conocen. Derivan del epitelio de la epidermis y del folículo piloso. Justamente por eso esta clase es denominada silencio, tumores epidérmicos benignos. Se confunden con tumores malignos, sobre todo cuando esto está infectado o inflamado. Por ello es que se requiere un estudio histopatológico para un diagnóstico definitivo. Es decir, estas neoplasias benignas, su diagnóstico diferencial son neoplasias malignas que vamos a estar dando desde la próxima semana. Queratosis seborreica. Esto es una neoplasia sumamente frecuente, más común en edad media o avanzada. Es decir, son abuelitos ancianos los que más padecen esta patología. Esto va apareciendo de manera espontánea, es decir, el individuo no tenía y de repente aparece esta lesión. Puede ser numeroso y la localización más frecuente es tronco, extremidades, cabeza y cuello, sobre todo áreas expuestas a la luz solar. Clínicamente son placas redondas, planas, numular significa en forma de moneda, cérea significa de aspecto verruciforme, sobreelevado o verrucoso, y esto varía el tamaño, puede que sea desde milímetros hasta varios centímetros, y por lo general tiene un aspecto aterciopelado, villudo o granular al tocar al palpar. El color es pardo a marrón oscuro. Entonces, esta es la lesión denominada queratosis seborreica. En este caso, el paciente tiene múltiples lesiones. Les voy a mostrar otra imagen más característica. Esto, alguna vez ya vieron en pacientes añosos, ancianos, abuelitos, ¿verdad? Es muy común. Pero esto se debe de biopsiar para poder confirmar que realmente se trate de una queratosis seborreica o esto sea una neoplasia maligna. Moneda. Entonces, esta es la lesión característica clínica. Esto sería el aspecto verrucoso, que a veces puede formar como pequeñas verrugas. Esto los dermatólogos al observar con una lupa o con su dermatoscopio permite identificar unos orificios que son pequeños poros que están llenos de queratina y así darle una impresión diagnóstica, una primera impresión diagnóstica, es decir, pensar esto es probablemente una queratosis seborreica, es decir, es algo benigno. Ahora, esto sobre todo para diferenciar de los melanomas que no tienen esta histoarquitectura. Justamente desde esta semana en el laboratorio toca melanoma, ¿verdad? Que van a estar viendo con sus docentes de práctica. Esta es la imagen característica, en este caso, como ven, tiene varias, pero hay una de mayor tamaño, que es lo que llama la atención, por lo cual esto es biopsiado por el dermatólogo. Esto, si ustedes se fijan bien, tiene como unos pequeños buracos, unos pequeños orificios. Ahora, en el examen histopatológico, lo que se identifica son sábanas, significa grupos de células pequeñas que son similares a las células basales. Las células basales eran aquellas del estrato basal o germinativo de la primera capa. En el interior de estas células basaloides puede haber melanina, que es lo que explica el color marrón, amarronado de la lesión. En la superficie hay producción exuberante de queratina, es decir, tiene hiperqueratosis. Además, tiene quistes llenos de queratina que son llamados quistes córneos e invaginaciones de queratina. Si nosotros esto observamos en la imagen, esto que vemos aquí, lo primero que nos llama la atención es la gran cantidad de queratina, ¿verdad? Es decir,
Hay una hiperkeratosis. Ahora, si nosotros decimos, ¿tiene acantosis? Tiene, ¿verdad? Porque prácticamente todas estas zonas que vamos viendo son zonas de acantosis. Y eso que ahí nos marca el slide son los quistes córneos, quistes de queratina, que están en la epidermis específicamente. Y esto no hay que confundir con las perlas de queratina del carcinoma escamoso que vamos a estar estudiando más adelante. Los quistes, la diferencia es que los quistes están en la epidermis. Sin embargo, las perlas vamos a ver en todas las capas, se puede encontrar. Y otra cosa que esta es una neoplasia ¿de qué tipo? ¿Benigna o maligna? Benigna, entonces no va a tener los criterios de malignidad. Es decir, células atípicas, células pleomórficas, hipercromáticas, más de un núcleo evidente, nada de eso no va a tener porque es benigno. Aquí también, si ustedes se fijan, aquí esto es la epidermis con el estrato córneo, o sea, hay una hiperkeratosis, hay acantosis, hay la presencia de quistes córneos o quistes de queratina y estos están limitados a la epidermis. O sea, esto es dermis superficial y aquí ya no hay la presencia de estos quistes córneos. Entonces ahí vemos los quistes córneos. También puede que no forme quistes córneos, como en este caso, pero sí tiene una gran cantidad de queratina, una hiperkeratosis, y también en este caso hace como pequeñas papilas, papilomatosis, sobre todo en aquellos que son verrucosos o verruciformes. Ahora, esto también puede inflamarse, sobre todo si el paciente no consulta o el paciente le coloca cualquier tipo de crema, cualquier tipo de pomada, cualquier cosa que le indiquen, ¿verdad? Sin que sea un especialista en el área, sin que sea un dermatólogo. Y aquí es donde, como nos dice aquí, las células adoptan un aspecto en espiral que nos recuerda a remolino en un arroyo, dice, ¿verdad? Esto también puede que haya, como en otras palabras, la papilomatosis por dentro, de forma endofítica. Y en ese caso se llama queratosis folicular invertida. También puede hacer parte de un síndrome, que es un síndrome maligno, que se llama paraneoplásico o signo de Lesser-Tregat. O sea, él es una neoplasia benigna, pero puede aparecer en el contexto, o sea, digamos, en otra patología que debe de ser investigada, ¿verdad? Les voy a mostrar en un ratito. Entonces, esto sería una queratosis seborreica, nuevamente, ¿verdad? Clásica, donde se ven los quistes córneos y no hay atipias, le vuelvo a repetir, no hay atipias porque es benigno. Pero sí se puede infectar, sí se puede inflamar, sí se puede confundir con algo maligno, porque las personas realmente no tienen tanta costumbre de consultar con el dermato. Generalmente ellos colocan cualquier crema, se van en la farmacia, lo que le indican en la farmacia, y todas las patologías en piel son muy parecidas unas con otras y cada una tiene un tratamiento diferente. Aquí, por ejemplo, esta sí es una queratosis seborreica invertida. ¿Por qué invertida? Donde nosotros veíamos hace rato las papilas en las verruciformes hacia arriba, ¿verdad? En este caso, esas papilas hacen hacia abajo. Y aquí están los quistes córneos. Ahora, esto que vemos de color oscuro es la melanina, que le da ese color amarronado a la clínica del paciente, a la inspección clínica. Pero si ustedes se fijan en las células son monótonas. ¿Qué significa monótono? Son parecidas unas con otras y no cumplen con los criterios de malignidad. Este, por ejemplo, es una queratosis seborreica inflamada. ¿Por qué decimos inflamada? Porque decían una parte de la literatura que nos recuerdan a corrientes de remolino en un arroyo, decía, ¿verdad? Por los quistes que adoptan ese aspecto
y tiene células inflamatorias que le rodean, ¿verdad? Esto ya está infectado, está inflamado. Hay veces que la persona también tiene la costumbre de tocarse, tocar y raspar, ¿verdad? Le molesta y eso es fácil de entender por qué se infecta. Ahora, más fácil de recordar va a ser que si esto se infecta, vamos a encontrar presencia de células inflamatorias, ¿verdad? Pero los dermatólogos le llaman corrientes de remolino en un arroyo. También podemos tener, en el caso de los verruciformes, la acantosis bien pronunciada. Recuerden, acantosis, aumento del espesor de la epidermis. O hiperplasia epidérmica difusa. Estudien la nomenclatura en piel, porque cada vez vamos a ir utilizando en cada patología las nomenclaturas. Y si no, se van a perder. Va a ser como un laberinto que no pueden encontrar la salida, porque tienen que saber el vocabulario para poder aplicar a lo que ustedes van leyendo, ¿verdad? Y eso no solo les va a servir para la parcial, sino para el año que viene en dermatología, donde van a volver a estudiar todas estas patologías, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, esta sería una queratosis seborreica bien pronunciada. Es decir, aquí no es que hay una o dos lesiones. Tiene millones de lesiones y es en el contexto de lo que se llama síndrome paraneoplásico. En fisiopatología ya llegaron a tocar el término síndrome paraneoplásico porque es un término clínico. Síndrome paraneoplásico significa de que el paciente, por ejemplo, tiene un tumor en alguna localización, colon, por ejemplo, pero hace manifestaciones cutáneas de otra patología. En este caso, la queratosis es benigna, ¿verdad? Pero esto, en vez de que el paciente tenga 3, 4 lesiones, tiene una manifestación florida de la patología clínica. Eso nos dice ahí, el signo de Leser-Trelat consiste en la aparición brusca de múltiples queratosis seborreicas en el contexto de un proceso neoplásico. Esto se llama síndrome paraneoplásico y puede estar asociado con un síndrome que se conoce como síndrome de Cesari, que vamos a estudiar más adelante. Entonces, en este caso vemos múltiples lesiones, ¿verdad? Acantosis nigrans. También ya escucharon hablar, seguramente ya vieron en alguna persona. Esta también es considerada como una formación que aparece, ¿verdad? Como un engrosamiento de la epidermis. Es decir, acantosis, hiperplasia de la capa de células escamosas e hiperpigmentación. Inclusive a la clínica, esto adopta una zona hiperpigmentada que los dermatólogos le llaman aterciopelada, cuyo color puede variar, puede ser amarronado, negruzco, más oscuro o más claro, ¿verdad? Esto es más común en áreas de flexión, áreas axilares, pliegues del cuello, ingle, región anogenital, ¿verdad? Donde se ve como una placa engrosada. Existe lo que se clasifica en dermatología el tipo benigno y el tipo maligno. El tipo benigno es el 80% de los casos y se va desarrollando de modo gradual. Es decir, uno desde la infancia ya puede tener esta acantosis. Y esto ocurre como un rasgo autosómico dominante. Se debe de investigar patologías clínicas en estos pacientes. Por ejemplo, el paciente es obeso, no es obeso, tiene alguna anomalía endocrina. ¿Cuál anomalía endocrina? Si es algún tumor en la hipófisis, algún tumor en la pineal o tiene diabetes. Es decir, esto no aparece solo, siempre está asociado con otras patologías. Como parte de un gran número de síndromes también, por ejemplo, en las mujeres, como el síndrome de ovario poliquístico o el hiperandrogenismo en la mujer. ¿Cómo se manifiesta? ¿Alguna vez escucharon hablar hiperandrogenismo en la mujer?
en realidad tiene una distribución viriloide del pelo. Por ejemplo, tiene mucho bigote y es mujer, tiene barba, tiene, por ejemplo, en la zona de la espalda muchos pelos, en la zona del abdomen, ¿verdad? Entonces, esto hay que averiguar patologías endocrinológicas, ¿verdad? En realidad, la acantosis nigrans no solamente es tratado por los dermatos, también por los endocrinólogos, ¿verdad? Ahora, histológicamente, para hacer el diagnóstico, tenemos también lo que es la hiperkeratosis con papilomatosis. Es decir, vamos a ir viendo que hay un aumento de la queratina, así como también hace papilas que le llaman en secuencia de picos y valles. Ese es el término. Pico es porque hace como una punta, ¿verdad? Y valle porque hace como una zona excavada, ¿verdad? Esto sería un pico. Este es un pico y este es un valle, una zona excavada. Y hay una hiperpigmentación en la capa basal. Puede ser por la causa por una producción anormal de factores de crecimiento epidérmico. Y existe uno que se considera tipo maligno. Maligno en el sentido de que está asociada con una patología maligna. No que la acantosis nigrans sea maligna. La acantosis nigrans es considerada, digamos, una patología endocrinológica benigna, ¿verdad? Pero esto nos puede predecir que a nivel del tracto gastrointestinal haya un adenocarcinoma. O sea, hay acantosis nigrans, también hay que averiguar si el paciente no tiene esta condición. Morfológicamente, todas las formas de acantosis tienen características similares. Epidermis y papilas agrandadas que se ondulan, como dijimos, y van formando picos y valles repetidos. Puede observarse hiperplasia junto con hiperkeratosis e hiperpigmentación de células basales, pero no hiperplasia de melanocitos. Es decir, esta es la característica histopatológica. Y si esto ustedes comparan con la histología normal de la piel, van a ver que la histología normal no tiene esta disposición de formar estos picos y valles como si fuese una montaña rusa. Esa es la característica histopatológica para hacer el diagnóstico de acantosis nigrans. Picos, valles repetidos, como dice ahí. Entonces, acantosis nigrans también lo conocen. Después sigue en nuestra secuencia el pólipo fibroepitelial. Esta es la neoplasia más común, que también estoy segura que lo conocen. Tiene varios nombres. Se llama acrocordón, papiloma escamoso, pólipo cutáneo y es una de las lesiones más frecuentes. Esto se localiza en cara, cuello, troncos, áreas intertriginosas. ¿Cuáles son las áreas intertriginosas? Áreas que se rozan unas con otras, ya sea pliegues, axilares, inguinales, debajo de las mamas. También es común en el cuello, en la área de flexión del cuello, ¿verdad? Esto está unido a la superficie por un pequeño pedículo y es esta lesión. Tiene la forma de parece como un arbolito. Les voy a mostrar esto. Llegaron a ver esta lesión, es muy común. Inclusive muchas personas se quitan, ¿verdad? Le atan un hilo y le amputan, ¿verdad? Pero les cuento que esto vuelve a crecer porque tiene sobrecarga genética asociada. Y sobre todo, esto aumenta durante el embarazo. O sea, las mujeres que tienen sin estar embarazadas en el embarazo, esto tiene una cantidad múltiple, ¿verdad? Entonces, este es el famoso pólipo cutáneo, o papiloma escamoso o acrocordón. En realidad, igual, o sea que yo tuve una compañera que cuando estaba embarazada le apareció millones acá en la zona del escote y en el cuello. Y en realidad uno a uno mandó sacar, pero aparece igual en otras zonas. ¿Me entendés? O igual va apareciendo en otros lugares. Entonces, en el examen histológico esto es benigno, ¿verdad? O sea, lo que se ve es un tallo fibrovascular que está revestido de epitelio escamoso benigno.
Si bien esto puede tener una necrosis isquémica como resultado de la torsión, como les dije, esto a muchos pacientes ellos mismos amputan, ¿verdad? Sacan, y así esto debe de extirparse y cauterizarse. Entonces, la histología es benigna, ¿verdad? Vamos a ver un tallo, este es el tallo fibroso, vascular también tiene que tener vasos, y esto está revestido por un epitelio completamente benigno. Esto tenemos en el laboratorio esta lámina. Se asocian con diabetes y pólipos intestinales. Es decir, las personas que tienen que ir haciéndose un control, ya sea de una endoscopía digestiva baja, buscando así que haya o no pólipos y así como también controlar la glicemia. Se vuelven más numerosos durante el embarazo, como dijimos. Esto no está claro, pero se piensa que es por el estímulo hormonal que ocurre durante el embarazo, que es mayor durante la gestación. Quistes. Quistes epiteliales son muy comunes. El día de mañana cuando estén por los hospitales van a realizar con algún médico, porque esto a veces no siempre se necesita de un quirófano. Hay veces que con una camilla ya es suficiente para poder extirpar. Sin embargo, otros sí tienen que entrar a quirófano específicamente, ya sea por el tamaño o la edad del paciente. Son lesiones que tienen invaginaciones y expansiones quísticas, ya sea en la epidermis o esto puede nacer en el folículo piloso. Esto está lleno de queratina y cantidades variables de líquidos derivados de secreciones sebáceas. Muchas personas le llaman a estos quistes sebáceos. No llegaron a escuchar nunca. Famoso, tiene un quiste sebáceo. Son nódulos que van creciendo también hacia la dermis, hacia el tejido subcutáneo. Si son grandes pueden tener un aspecto de cúpula, un color de la piel o carnoso y con frecuencias dolorosos, sobre todo si hay una rotura traumática. Porque es común en niños y a veces los niños se van y golpean y se rompe, ¿verdad? Este quiste. Como ven ahí se ve como una lesión sobrelevada de la piel. Esto debe de ser extirpado para poder estudiar. Y morfológicamente se vuelve a dividir, los cirujanos vuelven a dividir esto en varios tipos, ¿verdad? Donde tenemos el quiste de inclusión epidérmico. Este quiste tiene una pared casi idéntica a la epidermis, pero está en forma de bandas. Ahora, esto se localiza también en cara, cuello, tronco y zonas perineales. Normalmente los cirujanos marcan la zona que va a extirparse. En este caso, aparentemente está inflamado, ¿verdad? Tiene una zona eritematosa alrededor. Ellos marcan con un pincel la zona que van a extirpar, por eso les dije, no siempre se necesita de que sea exclusivamente un quirófano, ¿verdad? Si es chiquitito, a veces ellos ahí mismo en la urgencia le extirpan. Y esta es la característica histopatológica, ¿verdad? ¿Dónde tenía que terminar nuestra queratina? Aquí, ¿verdad? Sin embargo, hace como bandas o láminas de queratina, ¿ven? Que va formando como una escalerita de queratina. O sea, esto se le llama quiste de inclusión epidérmica. Ese es su nombre. Quistes pilosos o tricolemomas, como su nombre lo dice, piloso, va a estar constituido por un epitelio folicular. Yo no sé si ustedes llegaron a estudiar histología del folículo piloso cuando estaban en el primer año. No sé si llegaron a estudiar las capas del pelo. Entonces, exclusivamente estos quistes están constituidos por pelos, ¿verdad? Es común en niños, hay casos familiares, a veces, por ejemplo, dos hermanitos tienen la misma lesión, ¿verdad? También se localiza cara, cuero cabelludo, cuello, parte superior del tronco. Microscópicamente hay una proliferación basaloide de células del folículo piloso primitivo y tiene un estroma fibromixoide. Esta sería nuestra histología, donde allá arriba vemos nuestra epidermis y esto que vamos viendo son folículos pilosos. No forma así un folículo piloso perfecto, ¿verdad? Porque son primitivos, pero tienen las capas del pelo, capa de Henle, de Huxley, no sé si recuerdan en algún momento si llegaron a estudiar la histología del folículo piloso.
Después tenemos quiste dermoide. El quiste dermoide es parecido a la inclusión. También puede tener ya sea apéndices pilosos como folículos. También puede llegar a tener un material sebáceo, ¿verdad? Y lo más común es la localización en la cara, cualquier parte de la cara, así como la línea media del cuerpo, así como hace el teratoma más o menos, ¿verdad? Cuello, nariz, frente, área mastoidea, tórax anterior, cuero cabelludo. Este sería un clásico quiste, ¿verdad? Dermoide, porque se localiza más bien en las zonas de la dermis y hacen estructuras parecidas a la piel, ¿verdad? Pero en cantidades exageradas. Microscópicamente es unilocular. Unilocular significa tiene una sola cavidad. Y ahí podemos encontrar material sebáceo, grasoso o pelos, así como era el teratoma, ¿verdad? Esto está revestido por un epitelio escamoso. Vamos a encontrar folículos pilosos y glándulas sebáceas. Puede tener glándulas écrinas y apócrinas en un 15 y 35%. Entonces, esta sería, si nosotros vemos la imagen de este quiste, forma una sola cavidad, es unilocular y esto está revestido por un epitelio escamoso con queratina abundante, ¿verdad? Si nosotros observamos, también tiene glándulas sebáceas y es algo también benigno, ¿verdad? O sea, son tumores de buen pronóstico. ¿Cuál? Esta sería la cavidad del quiste. Sería si vos agarrás, cortás por la mitad del quiste y ves ahí la cavidad. Por eso está totalmente revestido por epitelio, ¿ves? Está completamente revestido por epitelio. Es hacer un corte de este quiste en la mitad y colocar en la cápsula así. Entonces se ve toda la pared del quiste. Pero lo más importante es que no tiene atipias, ¿verdad? Y que se retiró el quiste, terminó el problema. Ahora les voy a mostrar otro que también es benigno, ¿verdad? Pero en realidad el aspecto no es muy lindo, el aspecto estético, ¿verdad? También es una pared quística, también está revestido por epitelio escamoso, porque recuerden, no es tan difícil de estudiar piel, porque recuerden, ahora estamos dando tumores epidérmicos. Entonces, ¿cuál va a ser el revestimiento? El epitelio de la piel, ¿verdad? Solo que van variando sus características. Aquí lo que tiene es que existen glándulas sebáceas en cantidad abundante. Tiene demasiadas glándulas sebáceas del paciente. Y es de herencia dominante. Fíjense que puede aparecer así, como múltiples nodulitos, ¿verdad? Múltiples lesiones. Histológicamente hablando, esto sería la epidermis y por debajo de él encontramos que son estos glándulas sebáceas. Tiene demasiadas glándulas sebáceas, ¿verdad? En este caso el paciente. Les voy a mostrar otra imagen también. Ahí, por ejemplo, todo esto que le voy circulando son glándulas sebáceas. Esto sería el epitelio, que es de tipo escamoso, es decir, igual que la piel. Aquí también lo mismo. Ven que el epitelio es completamente benigno, parecido igual a la piel, y aquí vemos glándulas sebáceas. Aquí también glándulas sebáceas. Ahora miren este paciente, por ejemplo, ¿verdad? Viste que tiene demasiada cantidad. Y el aspecto estético es que es feo. Y lo peor es que sacan y vuelve a salir. Entonces tienen que estar sacándose de manera continua, ¿verdad? Entonces, el problema en este caso es el exceso de glándulas sebáceas. O sea, es considerada una neoplasia epitelial con un exceso de glándulas sebáceas, como en este caso. Y lo peor es que las personas piensan que esto se muda, que se contagia. Y estas personas, así como en otras lesiones de piel, como vamos a ir viendo, sufren mucha discriminación social, ¿verdad? Después les voy a mostrar este otro, creo que ya llegamos a él. Tumores de apéndices cutáneos.
Esto se puede manifestar por la clínica, ya sea como pápulas, nódulos solitarios o múltiples. Tienen predisposición a desarrollarse en áreas específicas. Poroma. El poroma se da en la palma de manos y en las plantas de pies. Es un tumor benigno. Se considera que él surge de las glándulas sudoríparas écrinas. Se presenta como una lesión de color rosa. Está localizada en áreas donde predominan estas glándulas. Su causa no se conoce, es desconocida, son las que se categorizan como de causa idiopática. Puede confundirse con patologías, ya sea inflamatorias o neoplásicas. Por eso es que muchas veces esto se extirpa. Por ejemplo, aparece así en la planta del pie, ¿verdad? No le duele al paciente, ¿verdad? Pero como es una neoplasia, esto no podemos certificar de que sea benigno o maligno hasta extirpar, ¿verdad? Ahora, histológicamente hablando, esto es con una población uniforme de células pequeñas, donde tenemos queratinocitos que forman islotes, también pueden tener áreas de necrosis, justamente por la localización es fácil de golpear, necrosar, ¿verdad? Y lo que más caracteriza es la marcada acantosis y ausencia de perlas córneas. Entonces, si nosotros miramos esta imagen sin describir todavía, ¿les parece normal la cantidad de epidermis que encontramos? No, ¿verdad? ¿Dónde tenía que terminar nuestra epidermis? Por aquí, ¿verdad? Supongamos que sea una biopsia de piel gruesa, es del pie de ese paciente. ¿Cómo tenía que ser aquí nuestra queratina? Bien gruesa, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos normal, parece piel fina, ¿verdad? Nuestra epidermis tenía que terminar por aquí. Sin embargo, todo esto es nuestra epidermis. O sea, hay una acantosis pronunciada, marcada, que le caracteriza al porón. También dijimos que es común que formen como zonas que le llaman islotes. Islote es como una isla, ¿verdad? Zonas que están parcheadas, donde hay muchos vasos y que hay necrosis o inflamación sobreagregada. Esto sobre todo para diferenciarlo de los carcinomas escamosos que pueden aparecer en lo que es la piel, ¿verdad? Cilindroma. Cilindroma también es un tumor de los apéndices, ¿verdad? Apéndices le llama, ya sea al folículos pilosos, glándulas sebáceas, ¿verdad? En este caso es común que se localice en frente y cuero cabelludo. Esto deriva de las glándulas apócrinas. Es una neoplasia de las glándulas apócrinas y tiende a crecer en la cabeza, en la área del sombrero. Por eso le llaman tumor en sombrero o tumor turbante. Esto puede heredarse de modo dominante y ya va apareciendo cuando el paciente, digamos, va creciendo y llega a la pubertad o vida adulta. Estéticamente este es muy feo, o sea, da una impresión diagnóstica bastante, o sea que a mismo hasta el médico se sorprende, ¿verdad? Por eso es que los pacientes buscan ayuda para poder extirparse. Lo bueno es que es benigno, ¿verdad? De que no es maligna la lesión, pero va creciendo, digamos, en la zona de la cabeza, como ven aquí en este y en el otro paciente. Pero se trata de una neoplasia benigna, por lo menos eso, ¿verdad? Es benigno. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Aquí ocurre una proliferación de células basales, de células basaloides, donde estas células se van ajustando como piezas de un rompecabezas, ¿verdad? De un quebracabezas con una matriz fibrosa. Esta es la característica histológica. Como ven aquí, está la epidermis y aquí en este caso, en esta lámina, se ve mejor, ¿verdad? En la dermis exclusivamente y forma como si fuese un rompecabezas la proliferación de células basales. Hace como nidos, ¿verdad?
pero estos nidos van haciendo en crecimiento como si fuese un rompecabezas, ¿verdad? Y es benigno, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se ve la matriz fibrosa que le va separando como si fuese tabiques, como si fuesen lobulillos. Y si nos acercamos a mirar la imagen, vamos a ver que es algo completamente benigno. Si ustedes van observando las imágenes, van a ir viendo que ese aspecto de rompecabezas es característico. Siringoma. Este capaz que no lo conocen, ¿verdad? ¿Nunca escucharon hablar de la patología anterior? Ese no, ¿verdad? Los otros creo que todos ya lo vieron alguna, el poroma inclusive, quizás ya vieron en el pie o en la mano del paciente. Ahora, siringoma también es muy común. Este es sumamente frecuente. También es una neoplasia de diferenciación écrina y que tiene la característica de localizarse en la área de los ojos, sobre todo cercano a los párpados inferiores. Esto, si se hace una biopsia, vamos a ver, como dice aquí en el HIE, una proliferación de la epidermis. Primeramente se ve una epidermis con acantosis y papilomatosis. Y en la dermis vamos viendo ese epitelio escamoso que va adoptando una forma de túbulos o nidos, pero de aspecto benigno, ¿verdad? Le llaman proliferación en forma de renacuajo. Les voy a mostrar. A estas estructuras que están constituidas por epitelio escamoso benigno le llaman renacuajo. Renacuajo sería una rana. ¿Cómo se dice rana en portugués? Rana, ¿cómo se dice en portugués? El sapito, el chiquitito. Le compara con eso, ahora no sé qué tanto le va a parecer, pero... Ese. Un chirino. Ajá. A mí realmente me es más fácil recordar que es un epitelio escamoso en forma tubular, ¿verdad? Pero le llaman parecido a chirino o ranita, ¿verdad? En este caso. Después tenemos el tricoepitelioma. El tricoepitelioma también tiene una diferenciación folicular. Estos son como pequeñas lesiones papulares que van apareciendo, como nos dice ahí, en cara, en cualquier parte de la cara puede estar, cuero cabelludo, cuello y tronco superior. Como ven, aquí tiene una superficie brillante. Sí o sí el dermatólogo biopsia, porque tiene que hacer el diagnóstico diferencial con neoplasias malignas que teníamos que dar hoy, pero no les voy a dar hoy. Vamos a dar la próxima semana. Neoplasias epidérmicas malignas, vamos a dar la próxima vez. Se entiende que están cansados porque rindieron, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a ver es, como nos dice, proliferación pilosa, es decir, todo lo que vemos aquí desde la epidermis, dermis superficial y profunda son folículos pilosos, benignos, ¿verdad? Es completamente benigna también la lesión. Por lo menos eso, ¿verdad? Son neoplasias benignas. Aquí también estos son folículos pilosos primitivos, por eso no tiene esa característica tan típica de los folículos pilosos. Después tenemos hidroadenoma papilífero. Esto es un tumor también considerado de anexos. Esto más bien tienen que reconocer, no la gente de dermato, sino los que hacen, lo que piensan hacer ginecología. Pensar en esto. Esto aparece en la vulva, es un nódulo asintomático. En el surco interlabial no le duele a la paciente, no le pica. Muchas veces esto acude a la consulta para un examen ginecológico completo y encuentra a la ginecóloga, ¿verdad? Como ven ahí, es una lesión nodular, ulcerada. Por supuesto, hay que hacer diagnóstico diferencial con sífilis, que hoy rindieron, con otras patologías, así como el carcinoma escamoso a ese nivel, ¿verdad? Y esto es algo completamente benigno, ¿verdad? Histológicamente se ve una lesión encapsulada que contiene glándulas en forma de papilas y esto nace de las glándulas sudoríparas apócrinas.
También esto está rodeado por células mioepiteliales y tiene un estroma fibroso. O sea, si esto es una biopsia de la vulva, el epitelio es benigno y por dentro se ve esta lesión encapsulada que va formando proyecciones en forma de papilas con un estroma fibroso, células mioepiteliales, todo benigno también. O sea, esto se encuentra y es bueno. Por último, ya para terminar esta clase, nos falta hablar del queratoacantoma. El queratoacantoma es una neoplasia de crecimiento rápido que histológicamente puede remediar un carcinoma escamoso bien diferenciado que vamos a ver la próxima semana. Los hombres están afectados en mayor frecuencia que las mujeres según la estadística y las lesiones se encuentran en áreas expuestas a la luz solar. O sea, la luz solar juega un rol en la aparición de este tipo de neoplasia. También es común en mayores de 50 años. Esto, como les digo, casi imposible hacer el diagnóstico solo por la clínica, ¿verdad? Porque se parece muchísimo al carcinoma escamoso. Se ve como una lesión nodular, como ven ahí, sobreelevada. Hay veces que es más evidente, pero van a darme la razón la próxima semana cuando vean las otras lesiones de piel. Esto tiene un cráter lleno de queratina, parece un volcán de queratina y que a ambos lados está revestido por células epiteliales. Estas células epiteliales incluso tienen una atipia citológica que se considera reactiva, o sea, una atipia leve que es considerada reactiva, por lo cual no se cataloga como un carcinoma escamoso. Como ven aquí la clínica, esto puede tener ese aspecto nodular ulcerado. Esto vamos a ver que también así es en el carcinoma escamoso. Tiene predilección por las zonas expuestas a la luz solar, sobre todo cara, mejillas, ¿verdad? Nariz, pabellón auricular, dorso de manos. Y como dijimos, es un cráter lleno de queratina que está rodeado por los dos lados como lengüetas por las células epiteliales que puede tener esa atipia reactiva. Como ven ahí parece como un cráter, como un volcán, ¿verdad? Es una de las formas de presentarse. Y si esto hacemos un corte por la mitad en hemisección, vamos a ver así. Parece un volcán, ¿verdad? En la zona central es un cráter lleno de queratina y esto está rodeado por los dos lados por un epitelio que puede tener una atipia, pero es una atipia reactiva y como ven aquí tiene un proceso inflamatorio crónico sobreagregado. A ver qué más dice. Esto me olvidé, no les dije que hay muchos autores que consideran que el queratoacantoma quizás se trate de un carcinoma escamoso, pero que retrocede, o sea, que no progresa porque la persona tiene buena inmunidad. O sea, eso es una hipótesis, que quizás sea realmente un carcinoma escamoso donde el paciente tiene buena inmunidad, por eso no desarrolla ese carcinoma escamoso. Por eso dice aquí, tal vez represente eso, ¿verdad? Que la respuesta inmunitaria sea inherente al tumor que tenga inhibidores del ciclo celular. Pero hasta hoy día esto es catalogado como una neoplasia distinta, que es algo benigno, ¿verdad? Porque el carcinoma escamoso es maligno. Y bueno, hasta ahí es la clase de tumores